baby. Chris Jedi. Chris Jedi. Austin, baby. Ozuna, baby. ¿Quieres saber nada de mí? Dime qué fue lo que yo hice mal. Te pusieron en contra de mí. Al que fue no se le va a perdonar. Ahora dice que no me conoce. No, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Ahora dice que no me conoce. No, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos. Queda en tu mente grabado todas las veces que nos divertíamos. Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así, diciendo que no, sabiendo que entre sábanas tú te entregabas a mí. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada y ando dialogando con el dinero. No quiero interrupciones. Esa es la prioridad, pasate lista de opciones. Estoy con la colombiana que sepa mañana y la cubana llega a París. Llámate al ruso que baje los kilos de oro que llega a la tarde de Brasil. Solo yo he podido llegarle. Tu cuerpo sabe elevarse. Y cuando tus piernas temblaban, no decía nada, nada, no, no. Dice que no me conoce. No, 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 no. Y si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos, como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, 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 no. Si me ha visto se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cuando lo hacíamos. Cuando en la cama nos matábamos. Por más que me niegues a mí, no puedes escaparte. Si yo era tu luz de mi sombra y me seguirías a todas partes. Y ya estamos de vuelta con más Lulax Supremo. Y hoy vino una persona muy especial a visitarnos. Personalmente le pedí a Lauri que le invite. No como Fabi Martínez, que ella viene nomás ya. Que apareció nomás ya acá cuando ya terminó el programa, no. Sí. Yo personalmente le invité a ella porque quiero que me dé unos tips. Ella es hermosa. Para empezar, es hermosa, es una chica muy talentosa, es actriz. Y hoy está con nosotros Jas Benítez. Lindo está ya. Bueno, hola Jas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lulax? Esperé este momento, no sé, desde que empezaste a hacer stream. Así es, así es. ¿En serio me decís? Sí, en serio, sí. Vos no sé yo por qué. Para empezar, luego vamos a hablar algo de tu personaje. Vos así, de entrada de una, no le querés creer mucho a la gente. Y más cuando te tiran así, che, vos sos mi ídolo, che, vos esto. Yo veo un programa, vos así tipo... Pero si te pones a pensar, Jazmín, vos por ejemplo no deberías de creerte partiendo de la base de que sos actriz. Podés estar actuando nomás. Pero ¿cómo si vos no me conoces? Primero tenés que darte la oportunidad de conocerme y después. A la gran ¿Verdad? 7. Sí, sí. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Verdad? ¿Hace cuánto tiempo sos actriz, Jazmín? Profesionalmente hace 2 años. Este es mi segundo año así profesionalmente que estoy estudiando. Ok. Pero ponele que desde nena. Así que me doy cuenta de que me encanta farrearle a la gente. Porque el arte de actuar es también saber que tenés que saber mentir. Mira un poco. Sí. ¿Vos decís que por eso capaz que hay mujeres que son mejores actrices? Vos sabés que los hombres actúan demasiado bien. ¿Vos decís? Porque yo también te puedo tirar eso de que yo no sé, Gina, si es que vos... Porque yo dije, ¿qué es lo mejor o lo peor que puede pasar acá sentada, verdad? Tu personaje, vos demasiado bien le sabes comprar a la gente. Con tu carita así, con tu bigotito, lo así. Un segundo, por favor. Yo no soy un personaje. Yo soy así en la vida real también.
¿Será? Sí, ¿Será? Sí, obvio. Puedes preguntarle a cualquiera acá. Todos Sí. me conocen y saben que yo siempre soy el mismo. sí. O capaz que estoy actuando también. Yo creo que es parte de tu... O sea, porque por tu skin luego, por tu carita, así todo... No sé si me está tirando buena onda o mala onda, ¿eh? Estoy un poco pensativo. ¿Por qué vos te voy a tirar mal la onda? Me caes bien, por eso estoy acá. Capaz Vos que- improvisabas mucho, yo me doy cuenta de eso. Y eso Capaz Muy bien. que esta es su tesis para su curso de actuación. Sí, Y una pregunta, Jazmín. ¿Qué tips, por ejemplo, me darías para que yo pueda actuar bien? Porque ahora me invitaron, por ejemplo, a formar parte de una película. Ah, mira. Y yo no sé actuar. Mira. Sí. Vos ¿Qué? decís que no sabes actuar. ¿Y qué es actuar? Es saber ser un humano o un personaje. Porque muchas veces, por ejemplo, sin darnos cuenta, actuamos. Cuando fingimos que nos cae bien nuestro jefe, por ejemplo. O ¿Te nuestra pasa? productora. ¿Te pasa? Sí. Abiertamente. Ah, ok. Sí. Me deja un poco más tranquilo. Abiertamente. Ah, ok. Sí. Me deja un poco más tranquilo porque sé que no me vas a tirar onda. Porque sé que no me vas a tirar onda, por ejemplo. O sea, vos ya me encasillás, ya. Me estás definiendo mi género. No, no, no. Ah, o sea que te gustan también los chicos. Sí, soy bisexual. Qué O sea, fuerte, te voy a ¿verdad? decir algo. Algo de actuar, por ejemplo, que me encanta. La primera impresión nunca tenés que desaprovechar. Porque vos podés volearle y jugarle y tomar a la persona. No te digo que te estoy haciendo eso. Ok. Ojo. Pero ¿por es qué la dice primera eso? impresión. La persona no te conoce. Cierto. La persona no te conoce. Ok. Decirle, vos sabés que de este lado, vos inventale. Jugá, divertite. Porque de eso se trata. Jugar. Volearle todo. La gente no sabe. La gente se está conociendo ahora. Así que estás en tu momento de moldearle ahí a tu personaje. De experimentar. De experimentar. Un poco. O sea que vos me estás diciendo que valió la pena dejar la cardiología para dedicarme a esto. Claro que sí. Por algo estás acá. Sí. En serio, lo que te dijo Nico cuando vino, él no vende humo, para nada luego. No. Mi querido director, no vende humo. Ah, Nico García es tu director. Él es el director de mi peli, de nuestra peli, nuestro bebé, de golpe. Ah, estás en una peli. Sí. ¿Y Estrenamos- cuándo sale? ¿Ya salió? Estrenamos el año que viene. Sí, el año que viene, sí. Pero en febrero. se sigue grabando. No. El primer rodaje fue en 2025, febrero. Estuvimos encerrados 17 actores, así 15 días. Somos una secta literal. O sea, tenemos así reglas muy puntuales antes de grabar y grabando. Y ahora terminamos el rodaje en este febrero. 15 días otra vez encerrados todos juntos. Hermoso. O sea, hermoso te digo porque para Paraguay lo que fue esta producción fue muy loco. O sea, presupuesto así, para lo que vos quieras. Con decirte que tuvimos, por ejemplo, chef, 24 horas del día. A la gran 7. Sí, $35.000 en champán. O sea, vos decís, ¡pop! En ¿Entendés? champán. Imagina, en champán nomás. Para mí que está vendiendo humo también, ¿eh? No, no te estoy vendiendo humo. Yo puedo decir, acá tenemos 14.000 guaraníes en agua mineral. Pero, ¿y qué tal la experiencia de filmar una película Hermoso. profesional? Hermoso. ¿Me recomendás? Te recomiendo, y yo sé que te va a gustar. Es un thriller erótico. Thriller. Así es. ¿Qué significa thriller erótico para la gente que no ¿Qué, sabe acá? qué te imaginas vos que es? Por ejemplo, es una película. Ok. Una película está ambientada y justo el 3 de febrero, cuando cae la dictadura de Stroessner, por eso se llama Golpe, cuando cae la dictadura de Stroessner, hay una fiesta de la crema y nata de Paraguay y ahí pasan muchas cosas. Vos, o sea, es como que vos... ¿Qué pensás vos cuando se te dice una película erótica, por ejemplo? Obviamente, No sé bien. O sea, no sé a qué te referís con erótica, por ejemplo. ¿Qué significa? ¿Va a haber besos, por ejemplo? va a haber desnudos, besos, historias. ¿Vos vas a que estar parecen desnuda ser en la una cosa- película? Pregunto. Sí, Ok, ¿y cuándo sale la película? el año que viene, en febrero 2027. Ah, mira un poco. Me van a invitar a la premiere, supongo. Obviamente. Ok. Vos vas a ser mi invitado especial luego de mí. Así. Ah, así luego. Sí, no, ya me caes bien, ya luego de así. Así. Que puede, Ya me- puede estar actuando, ¿eh? ¿Por qué? No, acá son unos desubicados.
Ay, A ver qué dicen. viste ¿Qué que estaban dice el chat? mandando mensajes acá. Crack, Nico García dice. Qué imbéciles son, pero mirá por lo que pone acá. Si sos buena, yo te juro por mi vida que no estoy inventando, ¿eh? Si sos buena actriz, le vas a besar a Lulax sin hacer caras. Soy Silvi, dice acá. Preguntan acá si no te gusta hacer yoga. ¿Cuál, por ejemplo, dirías que es tu hobby? Mi hobby. Sí. ¿Qué están diciendo en el chat? No. Que quiero leer también yo. No, y si querés te puedes abrir en YouTube, estamos en vivo, pero la gente, porque dijeron nomás lo del yoga, por eso te pregunté el tema de los hobbies. Sí, me gusta hacer yoga. ¿Y qué otro hobby tenés? ¿Por qué te reís cuando me preguntas eso? No, porque no sé. Ah. Pasa que yo una vez hice yoga acá y siento que es algo que te libera, como tal. ¿Sabes qué también algo que te va a liberar? ¿Qué? Ese ejercicio que te dijo Nico de ponerte hielo así por todo el cuerpo y vos me tenés que decir qué sentís, por ejemplo. Vos tenés que describir. A la mierda. Producción, hay hielo. No, déjense de joder. Se me Prepárenme ya el hielo, por favor. Este es un... Se me acaba de endurecer ya mi pezón. Pero eso es algo que se hace. Hay un montón de cosas que te mandan a hacer como actor. Para que vos te sueltes y saques todo ese... mi guión, no sé qué. Para que estés más tranquilo. Sí, para que entres en personaje. Porque si vos no te relajas, no podés actuar. No, Qué no loco, va a porque salir. creo que nunca estuve más cerca de cagarme encima que ahora mismo. ¿Por qué te vas Yo a no cagar? me siento relajado ahora mismo. ¿Por qué no te sentís relajado? Si vamos a hacer algo completamente normal. Recordá nomás que sos humano y que sentís cosas y ya. Ok. Es un ejercicio. Yo te voy a preguntar qué sentís y vos tenés que intentar describir todo, así de pe a pa. Si es que me traen el hielo, ¿verdad? Te van a traer, pero así comienza un porno, te digo. ¿Por qué? Me contaron. Y no sé, raro es que una chica venga y te ponga hielo por tu cuerpo de la nada. Pero si la otra vez Nico te dijo, hay un ejercicio que nosotros los actores usamos, Ok. ¿verdad? ¿O no te acordás? Sí, me acuerdo completamente. Lo que pasa es que ahora estoy un poco distraído ya porque no sé qué va a pasar. Bueno, te voy a responder la pregunta. Me gusta tocar la batería, me gusta... ¿De auto o en la...? Ah, el instrumento. El instrumento. Ok. Sí. ¿Otra cosa? ¿Te gusta tocar alguna otra cosa? O sea... O... hacer algún deporte. Me gusta el Muay Thai. Muay Thai. ¿Sabes pelear? Sí. ¿Quieres pelearte? No. Yo jamás le voy a pegar a una mujer. ¿Sabes qué? Que es mi excusa para que no me garrotee nomás. Eso es algo que me gusta también de tu personaje. Vos sos muy respetuoso con las mujeres. Así, al nivel de... Tipo, le piropeas muchísimo, le tirás así. Y es simpático, en serio. Pero vos siempre así en tu papel de no. Se nota que nunca vas a decir así algo funable. Aunque yo sé que querés ser funado. Lo que pasa es que yo soy un chico muy sensible también. Te trajeron el vaso en la presentación más hecho puta que puede existir. Cosa que se agradece. ¿Por Pero- qué? ¿Por qué he hecho puta? Y no Así, sé. ¿vos no cargas hielo así? No. Qué cheto. No, Yo no. tengo una máquina que fabrica hielo. Para mis $35,000 en champán. ¿Qué se hace con el hielo? ¿Me puedes mostrar? Primero con tu cuerpo. Si se puede. Pero esto es algo que nosotros siempre hacemos. Yo siempre hago esto. Ahora Yo te lo toca a que- vos. ¿Vos querés ser buen actor? Cierto. ¿Querés mis tips? Ok. ¿Y qué hacemos? Déjate llevar nomás vos. Deja. Pero vamos a ser parados, sentados. Vos quédate nomás ahí. Sí. Vas Ok. a cerrar tu ojo. Vas a acercarte al micrófono. Ok. Y yo te voy a poner el hielo. ¿Verdad? Bueno, está bien. Y vos vas a describir. Así exactamente que vas sintiendo. Todo lo más descriptivo que puedas hacer. Ok. Calmate, Nandelo, loco. Estoy muy nervioso, ¿eh? Te diré. No te acerques tanto a mi Rufo, por favor. Cierro mi ojo, ¿eh? Siento como cuando en preescolar me dieron un tuque. Dios mío. ¿Ustedes sabían que a las personas que están en silla de ruedas les excitan por la oreja? Me acuerdo cuando estaba en la escuela de fútbol en Olimpia 2006. Ay, Dios mío. Ay, siento frío en mi brazo. Es como cuando te quedas dormido y tu brazo está fuera de la cama. Ay, Dios mío.
Bueno. ¿Te relajas? Estoy relajado, sí. Sí, te relajas. Siento como cuando... Siento como cuando vi por primera vez la era del hielo. Tengo frío, pero se siente bien. Como que siento que estoy ¿Ves? conectándome conmigo mismo. Me acuerdo cuando yo... Como ya hay matices en tu voz, por ejemplo. Sí, ya va sí, cambiando, ya tipo, ves como que... Sí, me estoy volviendo bueno, más eso es lo sexy. que estamos buscando. Capaz que una vos neumonía Ahí, ¿qué tal? Ahí, ese punto de relajación, ¿qué tal? me gusta. Sí. Bueno, ahora quiero que me cantes 13 Tuyuti. ¿Vas a poder? No sé guaraní, pero voy a Concéntrate, intentar. concéntrate. ¿Vos sabés la letra? Jupi mi mano a la visera, jatambo yo ya, Shembarakami. Te estás relajando. Sí. Dale, Vos dale, sabés dale, que- dale. No sé mal la letra, pero siento como cuando me iba antes en moto Agarra ahora. y hacía Con las dos frío. manos. ¿Qué, Agarra con las dos manos. qué cosa? Agarra. El hielo. Agarra con las dos manos. Apreta, apreta fuerte. Ok. Bueno, ahora continúa esa letra. Por ti una nahuache campamento, la muralla viva. Parece que estoy teniendo un violín en mi mano, ojo con eso. Por lo que Ahora pasa que- abrile ojos. ¿Por qué te imaginas eso? mira un poco. ¿Por qué te imaginas eso? No sé, de hecho que veo todo a su lado. ¿Cómo? O sea, ¿por qué relacionas el hielo con el pilín? Y porque por lo general lo que yo suelo agarrar así es... Mira, te voy a decir algo que nosotros en Tactores siempre decimos. Ay, Dios Andan mío. a hacer terapia, andan a hablar con un profesional, no vayan a venir acá a hacerte el loco, porque pasa mucho. Hay muchos locos. Mira un poco. Yo, por ejemplo, me doy cuenta, ¿verdad? Que de repente así pasa el tiempo y yo, ¿por qué hice eso? Y todo Esto, tiene por una ejemplo- respuesta. No, esto, por ejemplo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Bueno, siento que es muy importante lo que acabamos de hacer. Sí, Ya estaba sintiendo mucho calor y ahora estoy más tranquilo. en serio. Pero sí, describiría la sensación de tener el hielo en tu cuerpo como cuando andas en moto y hace frío y no tenés guante. Como que sentí que algo está duro. Y necesitas que en algún momento se caliente. Y te concentras mucho en eso. Y no Sí. deberías de concentrarte en eso. Vos tenés que llegar nomás a tu destino. Porque si te concentras en que se pone duro y todo así, no sé. No vas a llegar bien o solamente vas a chocar. Me cae bien, Jazmín, ¿eh? ¿Vos no me darías clases privadas de actuación? Sí, pero cobro caro. Cobras caro. Sí. ¿Pero qué tipo de actuación? O sea, hay tipos de actuación, por ejemplo. Depende. ¿De Yo qué, quiero por ejemplo, saber- va tu personaje? Quiero saber desenvolverme frente a la cámara nomás. Pues yo ¿Qué querés hacer frente a la cámara? Y no sé, todavía no me dijeron qué voy a hacer en la peli. ¿Podemos actuar? Estamos actuando. Siempre estamos actuando, vos decís. Sí. ¿Sabes qué? Algo que me di cuenta, ¿verdad? De que vos todos los días estás súper temprano acá. Sí. Y vos venís cargado, depende, ¿verdad? Si hay gente que se despierta Argel ya luego, entonces ese ya es luego un subtexto. O sea, venís acá, estás hablando, estás leyendo el popu, ¿verdad? Y si vos venís de mal humor, si vos venís enamorado, si vos venís, ese ya es un subtexto. Entonces vos vas a decir de otra forma. Pero si vos mira un mantenés poco. una misma energía, o sea, Lulax, ¿cómo vos te despertás, por ejemplo? Hoy amanecí descargado porque anoche vi tu Instagram y me transmitiste muchas buenas vibras. Entonces hoy ya vine muy tranquilo. De hecho que se notó. Mucha gente me estuvo diciendo miles de cosas, pero yo buena onda nomás. Porque eso sí, yo me doy cuenta que vos mantenés ese matiz de estar así, por tu cara, así, estás siempre alegre. Tipo, imagínate nada. A la mañana la mayoría de la gente se despierta ya así, tipo, lo bané nomás ya. Lo ¿Y que vos? pasa es que a mí me pone muy feliz saber que voy a compartir con mucha gente, por ejemplo. Con mucha gente linda, como por ejemplo vos. Entonces uno ya viene ya con otro chip. Me gusta porque desde la entrada me dijo el señor, vos sos modelo. No, yo soy actriz. Pero modelo y no sé qué. Ay, Dios Claro. mío. O sea, acá es donde te van nomás, hermosa, belleza. Sí, Francisco. De hecho que a mí también me pregunta eso cuando entro. Y te quería contar algo. A ver. ¿Viste que te dije que ayer vi tu Instagram? Sí. No me vas a creer, pero anoche soñé contigo. ¿Qué soñaste? Primero, ¿Qué te vine? primero soñé que estábamos cerca de tu casa cenando En Caguazú. en Caguazú. ¿Qué estábamos cenando?
Asadito. Muy bien. Y Riquísimo. después el resto ya no me acuerdo. Mentira. No, hey, paren de joder la bola. Yo no le dije eso a nadie hoy. Ni nunca, Está un ¿viste? poco quemado, está un poco quemado lo que me está diciendo. Es por el asadito. Porque nos sacaron a tiempo. Capaz que por eso es lo que no me acuerdo más del resto. Me hizo mal. ¿Y en yo el qué sueño. pedí? Chinchulín seguramente. Y podría ser. Lauri, por ejemplo, pidió embutido. Y después me dijo que a ella no le gusta. Ella también estaba en el sueño. Estábamos entre los tres. Pasa que yo me duermo entrecortado. Ah, y te da la vuelta, y te da la vuelta, y así estás. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que sueño lo mismo. Y cambian los personajes porque yo me duermo con videos de YouTube. Reproduciéndose. Reproduciéndose. Sí, entonces escucho y como que mi mente va creando la idea, pero va cambiando los personajes. Porque Entiendo. cambia pues de video. Ya, y cuando sale publicidad también así pasan cosas distintas, ¿verdad? Sí. O sea, vos escuchás sonido rosa y después hay una publicidad y todo va transformándose. Así mismo ¿Y te es. acuerdas en qué se transformó el sueño? ¿Hacia qué iba? No, porque ya después ya me desperté ya. Y estaba todo sudado. ¿Viste de esas veces que te despertás y sentí que te tropezaste? Así. Mira. Pero sin ropa. Ah, Yo. ah, Por si mira. acaso. Porque si te vas a comer asadito en bola, se puede ofender un poco la gente. ¿A vos, por ejemplo, te gusta andar en bola? ¿Qué pasó? Es que lo típico, ¿verdad? De cuando sos actor y sos joven, ¿verdad? Siempre te quieren poner en bola. Entonces vos tenés que tener una comodidad con estar en bola. Y partiendo de que te estaba hablando de la peli, ¿verdad? Imagínate, una peli erótica. Obviamente vos tenés que estar cómodo con tu desnudez. Porque vas a estar en un set. Imagínate ahora, ¿verdad? Ahora estamos grabando la peli. Acá hay un montón de gente. Y yo tengo que estar en bola. Y tengo que estar súper tranquila con eso. Y tiene que haber así una tranquilidad entre todos. ¿Por qué así te reís? El imbécil de Rufo está aplaudiendo acá, haciendo como que se desnude más o menos, pero no. No. No vamos Es a que, hacer eso, Rufo. ¿Qué pasa en la desnudez? Hay mucha intimidad. Tiene que haber, para la intimidad, ¿qué tiene que haber? Confianza. Confianza, Seguridad. seguridad. ¿Ustedes confían en ella, chicos? No. Pero no le vamos a pedir que se embolen ni nunca. Pero es importante la confianza. No, yo firmé un contrato en el cual yo no me voy a desnudar nunca frente a una cámara. Positivo. Deja de ser gay, Domingo, por favor. Cosa que no está mal. Bueno, vamos a leer a la gente del chat. Están preguntando acá todo el tiempo si soy gay. No, todavía. Lulax, vos concentrate y llegás siempre. Mientras más rápido, mejor. Soy el señor de colectivo, dicen. Ayer me subí a un colectivo y me reconoció el chofer y no me dejó pagar. Ay, qué buena onda. Re buena onda. Qué buena onda. No te concentres en que esté duro y caliente, dicen acá. ¿Por qué pasa? Tanto, me imagino que están todos sin camisa ya en sus oficinas. Todos ubicados. Decirle que te enseñe para el casting de 50 sombras, dicen acá. Hola Lula, querido, lindo fin de semana para vos y todo el equipo. ¿Te sentís cómodo acá? ¿Sentís que estamos en cómoda. confianza? Bastante cómoda. O sea, yo acá te estoy mirando y nosotros estamos hablando ahí en el fondo mal del gallinero, ¿verdad? Tipo, Hacen ¿verdad? ruido. No entiendo. Necesito a ese acá que me expliquen. ¿A vos te gusta estar sola o te gusta más estar acompañada de gente? Vos sabés que últimamente me gusta más así estar a solitas. A solas. Contigo misma. Sí. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, ver pelis. Estar así a solas. Me encanta. Ok. Me encanta. Y cuando estoy en público, viste que cuando estás en público, no puedes transmitirle tu mala onda a la gente. Claro. Entonces siempre tenés que estar como que... Buena onda, guau. Buena onda. No, Y después, apenas apaga la cámara, yo ya estoy así ya. así como hace rato. Sí, hoy no. No, hace rato me fui y te saludé. Te miré así y te dije, lindos ojos. Lindas ojos. Porque tenés lindos ojos realmente. Gracias. ¿Cuál vos crees que sería la primera cita ideal? ¿O no existe el ideal? Por ejemplo, le conoces a un muchacho casualmente, el normal, buena onda, tiene remera verde, bigote y te invita a ver una película. Llegas a su casa y no tiene todavía tele. ¿Qué harías? No me iría a su casa. No, No. mira un poco. ¿Cómo me iría a su casa? Ahí, por ejemplo,
tengo puntos extra porque si yo te invito a mi casa, te estaré invitando a la casa de mis padres. Entonces no, es como que vas a venir a mi casa. Pero ¿sabes qué pasa? Si vos no tenés tele, me vas a decir para ver en tu celular y vamos a tener que abrazarnos y ver ya ahí como que ya no sé, o sea... Ah, entonces voy a comprar una tele entonces para evitar eso. No, O voy a decir que eso puede ser una excusa. todo puede ser una excusa. Ay, realmente. no tengo tele, vamos a ver nomás acá en mi celu. Sácate tu En mi remera. pieza. En mi Claro. pieza porque acá agarro mejor el wifi. Pero ¿y cuál sería la primera cita ideal para vos? Ya me dijiste que no te irías a mi casa. Lo bueno que no tengo casa. Y realmente, primero lo tiene que ser a la luz del día. ¿Ok? Sí, no tiene que ser así de noche, madrugada, eso no. ¿Vos estás hay insinuando que si es de noche no me vas a ver? ¿O estás diciendo nomás en general? No, vos sabés que me pone muy nervioso que toqueteen mi muñeco. Bueno, basta, le está peinando. Y puede ser, ¿cuál sería? ¿A la luz del día? caso. No sé, o sea, podemos ir a caminar a un parque. Si te doy silla de rueda. Yo te empujo. Ah, ok. No, lo máximo va a ser. Me gusta que le busca solución a mi problema. Para mí la cita ideal sería haciendo videos random así por la calle. Así, yo te voy a desafiar a hacer cosas. Si tenés vergüenza, así que mejor luego. Porque, no sé, voy a poder jugarte todito mal, ¿entendés? Y voy a poder Ok. también medirte, voy a poder saber, tipo, tus temperamentos. Viste que yo, por ejemplo, leo muchísimo el lenguaje corporal de la persona. Entonces así ya más o menos te haces una idea de cómo puede reaccionar. ¿Y qué te dice mi lenguaje corporal ahora? ¿Por qué estás sudando, por Es ejemplo? porque tengo mucho calor, no sé. Pasa que yo pido que apaguen el aire. Pero hace rato te distraíste y préndeme el aire. O sea, Porque ya me está dando calor desde que llegaste. ¿por qué? Lo que pasa es que cuando vos venís, no somos la misma cantidad de gente que solemos estar acá. Entonces hay más gente, hay más cuerpos, hay más calor. ¿Entendés? Una cuestión matemática nomás. O sea, que hay un chico que me gusta mucho. Y yo le dije, ¿qué pasa si Lulax así me empieza a tirar su... Viste que él tiende a hacer eso. Es Sí. parte de su personaje. Y me dijo... Sí, de "Si mi Lulax- personaje sí. Sí, de mi Si Lulax es el único tipo que te puede decir así, te puede piropear. Y a mí ese brother me cae re bien. Adelante, adelante. O sea, sos ese tipo de hombre, ¿entendés? ¿Qué significa? ¿Me estás diciendo gay? Porque viste que los hombres, por lo El general, amigo suelen gay, ser el amigo celosos. gay te puede abrazar y eso, ¿verdad? Ay, sí, Ay, amiga. sí. Eso es lo peor. Ayer justamente me quejé de eso. ¿Por qué? Porque una chica me dijo, hola amigo, no sé qué. Yo le... ¿Por qué me decía así? Le dije. Me dijo que me lastimó. ¿Por qué y- me pones en esa zona? Claro. La zona del amigo. Encima yo le... ¿Te le suelen pre- poner en la zona del amigo siempre? Sí, pero yo le pregunté cuánto costaba un producto y me dijo, hola amigo, hey. Y me dijo el monto. Re ridículo que es. Como si fuera que yo te iba a tirar onda después de comprarte un aire acondicionado. ¿Sabes qué pasa? Seguramente pensó que sos así como los influencers, ¿verdad? Que... ¿Qué tipo? Le escribí para De pedirle una canje y noche. eso. Sí, seguramente. Estoy un poco más tranquilo ahora. Que le iba a pedir canje y le iba a decir otra vez, ese tipo, le iba a tirar piropos, ¿sabes? Entonces, Amigo cuidado desubicado. con creerse esa imagen. Es que cuando vos entras en un personaje, ya gente ya te encasilla ahí. Igual, voy a decir... Puedo decir ahora que yo soy un personaje nomás después de todas las barbaridades que digo... Gracias a lo que me está diciendo Jazmín. Sí. ¿Sabes qué? A mí me preocupa de que a medida que avanza el programa y vos, tipo, te tientan acá. Sí. Y que vos Ajá. tenés que tirarle onda a la chica, que tenés que decirle que es linda, ¿verdad? Y después, cuando de verdad vos quieras salir con una chica, ese personaje no me cabe. Claro. No, por ejemplo, creo que Ale Rojas es tu amigo. Sí, Él, por un ejemplo, conocido. Ahí Después- Y me agarraron y ya estoy acá para siempre con mi celular y yo no guardé. Buen día, Lulax. Saludo a mi primo. Buen día, Lulax. Un saludo a mi primo Terán. Sí, buenísimo. Jaja. Siguiente, por favor. Jaupey Gordito de mi suegra dice que sos un yurutabú, que ella habla mejor que vos. Y también decirle un poco a mi novia Evelyn, porque se ríe mucho con los negros y conmigo siempre anda retándome y enojada. Y con ellos risa. ¿Hay algo que vos me quieras decir? Dice acá. Y no sé realmente, o sea, seguramente que ya andan juntos hace mucho tiempo y ya no te aguanta más tu novia, ¿verdad? ¿Por qué puede ser eso, Jazmín? Que, por ejemplo,
Tu novia es buena onda con otro y contigo, Argelada. Y bueno, ¿sabes qué pasa? La mayoría de los hombres realmente es muy embotado. Vos le estás hablando, le estás diciendo las cosas, él entra acá y le sale acá. Sí, mi amor. Como Ahí, vos, por ejemplo... Parece, no sé, a veces no, se le desconecta. Y vos así... Es así, muy loco en porque el día. vos me dijiste hace rato algo y yo pedí que pasen mensajes del WhatsApp, por ejemplo. Buen día, Adrián Simbrón, y para Cami, especialmente hacia Arturo. Le mandamos saludos a Arturo, Especialmente hacia Capiatápico se come poroto con fideo y arroz entonces. Saludos de Santa María Misiones, saludos para todos mis enemigos y amigos. Por acá se come costilla de vaca y cerdo. Porque dijimos que en Capiatá la vaca es sagrada. Saludos para Lauri y Jazmín, dice Arturo. Le mandamos saludos grande a Arturo, crack. Buen día, Lucas. No le des más cámara a ese tal Rufo. El tipo no tiene gracia y no le sale. Y con ese anteojito tipo Harry Potter es un ridículo. Busca otro con quien rellenar. Con todo respeto, buen viernes. ¿Hater o admirador? No, ¿Qué pasa capaz, ahí? no. ¿Sabes qué lo que pasa? Que Positivo. quizá le robó la novia, pues, Rufo, porque es muy bandido. Hola, amigo, dice, y nos manda una foto viendo el programa. Le mandamos un saludo grande a nuestro bro. Hola, amigo, encima dice. Me pone en la zona del amigo, él también. Hola, Lula, buenísimo el programa. Saludos a todos. Gana Olimpia el domingo, tranqui, para que siga el lloro. Sí. Yo no guarde. Buen día, Lulax, y para toda la producción. Genial, como siempre, el programa. Ale Morel, fiel seguidor, ¿cierto? Ale Morel manda mensaje todos los días. ¿Cómo hay? Último mensaje. Esta es mi ex suegra, Buen día, equipo, excelente. Hola, cuerpo de tambor redondo deforme. Cara de chimbo. Decí que mi hija me contó de tu pie. Tiene pique. Hace falta, yo he visto cuando hiciste ejercicio, tu pie encima de sucio pisás zarambí. Dios mío. No, Dios mío. Me trata mal mi ex suegra. ¿Vos crees que donde te trata mal tu suegra, ahí es? Sí. Sí. O sea que vos decís que tengo que volver con su hija. Pero espera, Sí, ¿qué sí, tiene sí. que ver tu No puede. pie en todo esto? ¿Qué tiene que ver tu pie en todo esto? Demasiado feo de tu pie. ¿Podemos ver tu pie? No a los pies gratis, pero a ver. Yo voy a calificar. Dale. Qué pelada será. ¿Por qué le humilló tanto a tu pie? Hoy me hacen pasarme hielo, mostrar mi pie. Bueno, mira mi pie. ¿Qué opinas de mi pie? Y ahí vos tenés que filmar, boludo. ¿Cuánto Tu calzás? trabajo es imbécil. ¿Cuánto calzás? Parece que calzás 31. 37 calzo. Chiquitito de tu pie. Dios mío. No Toma puedo esto, por calzar favor. tanto, ahí está. Censuren esto, por favor. ¿Vos sabés que hay mucha gente tocándose viendo esto? ¿En ¿Viendo serio? pies? Sí. Qué fuerte, Muy fuerte. Fuertísimo. Bueno. Vos... Acá me pregunta mi productora si alguna vez vendiste foto de tu pie. O sea que vos tenés un buen criterio de saber qué le puede gustar al público y qué no. Sí. Sí. O sea, si vos mostrás la planta, ya estás perdiendo plata. O sea, y si te viene a mostrar así nomás, y Claro. se vea todo el pelito y tu mo- uña encarnada. como mostrar la puntita. Sí. Tengo una pregunta, Jazmín. ¿Haces algo aparte de ser actriz? ¿Te dedicas a alguna otra cosa? Netamente soy actriz. Netamente sos Sí. actriz. No, y aparte trabajo también. O sea Así que como yo vos. una vez le pregunté, o sea, un doctor me preguntó a qué me dedico y le dije, hago stream, y me dijo, no, pero ¿de qué laburas? ¿No te pasa eso cuando decís que sos actriz? Pasa mucho y más en Paraguay. Sí, Hay que pasa. eliminar ese prejuicio. Y la verdad que sí. Empezando luego ya por irnos al cine, ¿verdad? Este sábado, por ejemplo, a ver Narciso, que es una peli paraguaya que está ahora. Sí, vamos a ir a ver, sí. Bueno, Vamos, Sí, vamos. sí. inclusive ahora podemos irnos. Sí, hoy a las 2 de la tarde hay horario. Perfecto, Vamos. porque ya se terminó el programa. Quiero agradecerte, Jazmín, por acompañarnos el día de hoy. La verdad que me siento muy privilegiado por tenerte acá con nosotros. Gracias, Lulax. ¿Cómo estás en las redes sociales para que la gente te siga? Estoy en Kik como HasBNITZ y en Instagram también. Mira Así un poco que- para que la gente le siga y nada, agradecerte por tu compañía el día de hoy. Gracias, Lulax, por Espero- la invitación. Ya, Sama. Espero que no sea la última vez y que cuando vayan a sacar la peli vengan a contarnos acá. Sí. Si es que todavía sigue en pie este programa. ¿Por qué no va a seguir en pie? No, no vamos, sé. vamos. El rating está subiendo cada vez más. Mira, ya le tenemos a Prime acá. Sí. Claro, ya tenemos sponsor. Bueno, fuerte el aplauso para Jazmín, muchísimas gracias. Lulax.
Y agradecerle también a toda la gente que estuvo acompañándonos el día de hoy. Nos pasamos un poquito de la hora, pero eso porque estábamos pasando bien. Mandarle un beso a todos y nos volvemos a encontrar nuevamente el lunes. Chao, chao. Soy John Travolta, yo soy de la loquita y te doy la vuelta. Soy amigo del bigote de Rubén y un vaso de tequila cae bien. Siempre canto, vamos a la marea y yo estoy seguro que te llevaré. Vamos a la marea, vamos a la marea.